de mensualidades, al menos hasta el tope establecido anteriormente en la ley. En su día, cuando se presentó el recurso contra el ERE, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ya dijo que en caso de que los tribunales paralizasen la iniciativa, él se vería obligado a cerrar Telemadrid. Recordemos sus palabras. Y si esa circunstancia se produce, pues no es que consideremos, es que vamos a cerrar Telemadrid porque no tenemos otra opción. Sin embargo, hoy, tras la sentencia, Ignacio González se ha mostrado satisfecho porque ha dicho que el tribunal no ha invalidado el ERE, sino que simplemente ha cambiado las condiciones. Estas eran sus palabras. Yo espero, de todas formas, que nosotros hemos hecho un ERE que se ha acogido a la legislación, creo que ha sido riguroso a la hora de hacerse y creo que ese ERE puede hacer viable un medio de comunicación ajustado a nuestras posibilidades y a la demanda de los ciudadanos para una televisión y una radio regional. Si no es así, pues lamentándolo muchísimo, tendríamos que cerrar. Y así están las cosas. Bueno, Esther, has conocido de cerca el conflicto de Telemadrid, es una buena noticia para los trabajadores, no se invalida el ERE, pero se llevan una mayor indemnización, ¿no? Esa es la diferencia. En un primer momento se nos dijo que el ERE se había declarado nulo. Si se hubiera declarado nulo, los trabajadores tenían que haber Hubiera vuelto. habido readmisión de los trabajadores. ¿Qué pasa? Que le declaran improcedente y por lo tanto se les paga, claro, de 20 días a 45. Es mucho dinero. De todas formas, Esther, debemos recordar que la empresa, la Comunidad de Madrid ya ofreció 45 días por año durante el proceso de negociación y los sindicatos lo rechazaron porque confiaban en la readmisión. Sí, lo que pasa que evidentemente Telemadrid, y este ha sido un mal de todas las televisiones autonómicas públicas, se convirtió en el botín del partido ganador de las elecciones. El partido que ganaba iba metiendo a su gente, hasta tal punto que Telemadrid tenía más gente, más trabajadores que Telecinco y Antena 3, por decir dos grandes cadenas. ¿En qué televisión pública no ha ocurrido eso? Por eso digo tenemos una muestra. Por eso te digo, entonces... Si me permites un momento, tenemos comunicación con don Salvador Victoria, es el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Señor Victoria, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid finalmente ha dictaminado. ¿Puede valorarnos esta sentencia? ¿Qué es lo que supone? Pues mire usted, en primer lugar quiero decir que lógicamente cualquier despido pues no es un motivo lógicamente de alegría, pero sí tenemos la satisfacción de que el Tribunal de Justicia de Madrid ha confirmado, ha avalado la decisión que tomó el ente público Telemadrid en cuanto a los despidos que se tomaron para equilibrar las cuentas y cumplir con la ley. La ley audiovisual nos obliga a no incurrir en déficit en las televisiones públicas autonómicas. Telemadrid tenía una plantilla sobredimensionada, no recientemente, sino que hace ya más de 10 años ya nos acercaban a los 1.000 empleados, que son casi el doble de lo que tenían las televisiones privadas punteras, y por tanto, de hace ya muchos años que había una plantilla muy sobredimensionada, suponía un pago en nóminas de más de 60 millones de euros anuales, y dada la caída que ha habido en la publicidad y la crisis económica, esto era inviable, y al mismo tiempo la ley audiovisual del Estado impedía que se incurriera en déficit, y por otra parte nosotros no estábamos dispuestos a subir los impuestos para cubrir ese déficit, y por tanto hemos tomado una decisión razonada, y el Tribunal de Justicia lo que nos viene a decir es que esos despidos son válidos, que no hay que readmitir a ningún trabajador, y lo que sí exige es un incremento en las indemnizaciones que hay que pagar a cada trabajador. Señor consejero, ¿qué incremento económico puede suponer? Puesto que el pacto que había con los trabajadores era 20 días por año, un máximo de 12 meses, ahora serán 45 días por año. ¿Han valorado ya el incremento que les va a suponer? Bueno, es que desgraciadamente no se pudo alcanzar ningún pacto porque Telemadrid propuso una cuantía de indemnización mayor y fueron los sindicatos de Telemadrid los que se negaron a cualquier tipo de acuerdo indemnizatorio, y por tanto estaba previsto ya por Telemadrid la posibilidad de que hubiera que indemnizar en una mayor cuantía. Fueron los sindicatos los que se negaron a aceptar cualquier oferta de los directivos de Telemadrid que hubiera supuesto que hoy hubiera 100 despedidos menos, porque hubo unas propuestas en las que se pensó en recolocar a casi 100 personas y fue la sinrazón de los sindicatos, y yo creo que también al mismo tiempo el que los sindicatos de Telemadrid mirasen a intereses más políticos que laborales de los que representaban, lo que llevó a la imposibilidad de llegar a un acuerdo que se propuso formalmente por parte de la dirección de Telemadrid, y en ese acuerdo había una recolocación de algunos de los trabajadores y al mismo tiempo unas mayores indemnizaciones que no fueron aceptadas. Hoy por tanto, señor Victoria, interpretamos que esta sentencia no es tanto un varapalo a la Comunidad de Madrid, sino más bien un fracaso de los sindicatos, puesto que no han conseguido las recolocaciones que andaban buscando. Sí consiguen una mayor indemnización, pero a fin de cuentas esos 45 días por año, como usted dice, ya se les había ofrecido en el periodo de negociación.
negociación. Se había ofrecido una mayor indemnización, se habían ofrecido planes de recolocación y los sindicatos rechazaron uno tras otro las diferentes ofertas que les proponía el ente público de Telemadrid. Ellos lo único que admitían era que no hubiera ningún despido, como ha hecho alguna otra televisión pública autonómica, en este caso Andalucía, y que ha supuesto también para los andaluces que, careciendo de recursos económicos para servicios esenciales, este año la Junta de Andalucía haya inyectado 185 millones de euros que no tienen solamente en la televisión autonómica. Nosotros no estamos dispuestos a ello. Además, ya digo que no estamos dispuestos a incrementar la carga impositiva, los impuestos en los madrileños para la televisión pública, y de ahí que decidiéramos que había que dimensionar esa plantilla que está totalmente injustificada y que, insisto, es el doble de la plantilla de una televisión de carácter nacional como puede ser Antena 3 o Telecinco. Y ahora, obligados a pagar 45 días más de lo previsto, tampoco nos van a subir los impuestos para sufragar eso, ¿no? Por supuesto que no. Vale. Ya sabe que la política y el compromiso del presidente Ignacio González es no subir impuestos, lo estamos cumpliendo pese a las dificultades presupuestarias y económicas, no subimos impuestos, al contrario, pagamos 4 puntos menos ahora que se inicia la campaña de declaración de la renta, conviene recordarlo, 4 puntos menos que en Andalucía y 5 puntos menos que en Cataluña, y por tanto somos, creo que, una comunidad que en ese sentido cumple su palabra y sus compromisos. Pues sigan así. Un último detalle, ¿cuál es el futuro de Telemadrid? Mucha gente decía que si la iban a cerrar, ¿qué va a pasar con Telemadrid finalmente? Bueno, lo que vino a decir el presidente es que si la sentencia hubiera ordenado la readmisión de las más de 800 despedidos, pues eso significaba la inviabilidad económica de Telemadrid y que, por tanto, para cumplir la ley no había otra salida que haber cerrado la televisión pública autonómica. Evidentemente, al no producirse esa sentencia y al no obligarnos a la readmisión de ningún trabajador despedido, pues lógicamente nosotros vamos a seguir en los trabajos de viabilidad del ente público, pero viabilidad siempre sin exceder de los presupuestos que tienen, de sus ingresos comerciales y dimensionando la plantilla a la realidad como hace cualquier empresa. Todas las empresas, también el sector de la comunicación, públicas y privadas, han dimensionado sus plantillas y sus gastos a los ingresos que se tienen, y es lo que vamos a seguir trabajando en la Comunidad de Madrid. Don Salvador Victoria, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por atender la llamada del gato y, por cierto, le invitamos a que nos acompañe aquí presencialmente el día que lo desee. Estaremos encantados de contar con su presencia. Pues será un placer, desde luego, y muy buenas noches a todos los que están ahí presentes. Muy buenas noches, señor Victoria. Adiós. Solamente